Si hablamos de un ícono de la cultura mexicana que en el siglo XX trascendió fronteras y se consolidó como uno de los más grandes comediantes del mundo, sin duda, ese fue Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Oiga, ¿qué no es esa mi inquilina, la del 7? Sí es, ¿y qué? Con permiso, ahorita vengo. Oiga, cuando acabe con ella me la pasa porque tengo ganas de decirle dos cositas al oído. Mejor me las dice usted y luego yo se las paso a ella. No, hombre. Con una filmografía de más de 50 películas, el también llamado Mimo de México tuvo tal impacto en la cultura del mundo hispano que incluso la Real Academia Española agregó a su diccionario la palabra cantinflear en relación a su peculiar manera de hablar mucho sin decir nada. Hoy te voy a compartir 20 aspectos de su vida que quizá no sabes para conocer mejor a este inigualable personaje. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació un 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde y numerosa. Se crió en el llamado Barrio Bravo de Tepito y por deseo de su padre comenzó a estudiar medicina, pero la falta de recursos y de interés lo llevaron a abandonar la carrera y ejercer múltiples oficios, entre ellos barrendero, albañil, peluquero, bolero y cartero, entre muchos otros. Incluso llegó a ser soldado al alistarse en el ejército, mintiendo sobre su edad, aunque fue dado de baja, claro, cuando su padre reveló que solo tenía 16 años. Además de desempeñar numerosos oficios en su juventud, Mario Moreno incursionó también en los ámbitos del boxeo y del toreo, y demostró aptitudes artísticas, destacándose como bailarín e imitador, lo que lo llevó a representarse en distintas carpas o teatros ambulantes de la Ciudad de México. En dichos foros cantaba, bailaba charleston y tango. Hacía acrobacias e imitaba a políticos o personalidades del medio del espectáculo, como Al Johnson. Sería precisamente en ese mundo de las carpas donde el joven Mario Moreno encontraría su propio camino en su vida y en su profesión. Al inicio de la década de los 30, luego de trabajar en el teatro Carpa Mayab, se incorporó al elenco de Salón Valentina, ubicado en el barrio de Tacuba. Dicha carpa era propiedad de Anita Ivanov, artista de origen ruso, que junto a sus hijas Olga, Valentina y Tamara, había emigrado a México buscando hacer carrera. Valentina, quien participaba como bailarina en el número estelar del espectáculo, cayó rendida ante la simpatía del joven Mario, y ambos se enamoraron, casándose en 1934, en una sencilla ceremonia. Su matrimonio duró hasta la muerte de ella en 1966, víctima de cáncer en los huesos. El mayor brote de genialidad del joven Mario Moreno en los inicios de su carrera fue sin duda la invención del personaje de Cantinflas, el peladito de baja extracción social, que con su hablar confuso consigue imponerse sobre los poderosos. Según varias fuentes, se inspiró para crearlo en un borrachito que trabajaba en el Teatro Folies, donde él ya se presentaba a mediados de la década de los 30. Se dice también que el nombre del personaje se le ocurrió a Mario Moreno cuando, al momento de una improvisación incoherente, tras haber olvidado su parlamento, alguien del público le gritó: ¿cuánto inflas? Yo no hago más que cumplir órdenes. ¿Órdenes de quién, si se puede saber? ¿Es usted algo de la señora? Y eso a usted que le importa, y no insinúe cosas que no son. En este caso, déjenos tranquilos. Ningún tranquilos. Como licenciado me hago cargo de la defensa de esta dama que es mi cliente. Y exijo se me enseñe la veracidad autentatoria del acta de que es este atentado. Y inmediatamente después de eso procedemos procedemos a dejar esas chivas donde la sacaron si no quieren ir al bote. A ver el acta. Luego de triunfar en el Teatro Folies, donde ya el personaje de Cantinflas había adquirido fama por sus malabares lingüísticos y su inconfundible atuendo, conformado por sus pantalones caídos, su camiseta haraposa, su paliacate al cuello y su gorrito, se le presentó a Mario Moreno la oportunidad de dar salto a la pantalla grande. Debutó con la película No te engañes, corazón, en 1936, pero fue en 1940 cuando se convirtió en toda una estrella gracias a Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro, una destemillante comedia de enredos que a día de hoy muchos siguen considerando su mejor película.
Otra exitosa película de esta primera etapa de Cantinflas fue Ni sangre ni arena, de 1941, en la que su personaje es confundido con Manuel Márquez, Manolete, un famoso torero, y sin querer se ve en la necesidad de lanzarse al ruedo. Esta ocasión no sería la primera ni la última en la que Mario Moreno se viera involucrado en el mundo de la tauromaquia, pues desde joven tuvo afición por la fiesta brava y se convirtió en un gran exponente de lo que se dio a llamar toreo bufo o cómico, es decir, lidiando al toro de manera divertida, buscando la risa del espectador. En 1943, Cantinflas protagoniza El Circo, cinta en la que se nota, como en ninguna otra, la enorme influencia que tuvo el gran Charles Chaplin en el cómico mexicano, al grado de que puede ser considerada como un remake de su famosa película muda, The Circus, de 1928. Con el tiempo, el propio Chaplin llegaría a ser también un gran admirador de Cantinflas, calificándolo incluso como el mejor comediante vivo. Y es que, si bien uno se valía sobre todo de la mímica y la gestualidad, y el otro principalmente de la palabra, ambos interpretaban a personajes marginales de nobles sentimientos y críticos del poder. El 30 de agosto de 1953, tuvo lugar en la Ciudad de México la flamante inauguración del Teatro de los Insurgentes, con la puesta en escena Yo, Colón, protagonizada por Mario Moreno. La polémica estaba presente, no tanto por la obra, como por el mural de Diego Rivera, que a día de hoy todavía adorna la fachada del teatro, pues el gran muralista mexicano había incorporado originalmente la figura de la Virgen de Guadalupe junto a la de Cantinflas, lo que fue considerado una blasfemia por sectores conservadores y algunos eclesiásticos. La guadalupana fue finalmente excluida, pero ya desde entonces, Cantinflas quedaba entronizado como ícono cultural de México. Tras protagonizar en 1956 la exitosa El Bolero de Raquel, su primera película a color, ese mismo año, a insistencia del productor Michael Todd, Mario Moreno tuvo su debut en Hollywood, con La Vuelta al Mundo en 80 días, adaptación del clásico de Julio Verne, dirigida por Michael Anderson. La cinta fue un gran éxito de crítica y de taquilla, ganó 5 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, y le permitió a Cantinflas convertirse en uno de los actores mejor pagados del mundo, además de ser el primer mexicano en ganar un Globo de Oro por su actuación. A pesar del éxito cosechado con La Vuelta al Mundo en 80 días, la segunda experiencia de Cantinflas en el cine de Hollywood no fue tan afortunada. En Pepe, filmada en 1960, entre Estados Unidos y México, bajo la dirección de George Sidney, Mario Moreno interpreta a un mozo de cuadras de un rancho, y pese a contar con los cameos de luminarias como Frank Sinatra, Janet Leigh o Sammy Davis Jr., la película fue una decepción taquillera, en buena medida porque su humor estaba profundamente arraigado a la lengua española y no se pudo traducir bien por las audiencias estadounidenses. A inicios de la década de los 60, tras más de 20 años de matrimonio, Mario Moreno y su esposa, Valentina Ivanova, no habían podido tener hijos, por lo que decidieron adoptar uno. Si bien algunas versiones aseguran que la imposibilidad de la pareja de procrear se debía a la esterilidad de Cantinflas, hay otras que plantean que Mario Moreno Ivanova habría sido fruto de una relación fugaz del cómico con Marion Roberts, una chica estadounidense que estaba de vacaciones en México y que, tras dar a luz y dar en adopción a su hijo, terminó quitándose la vida en un hotel de la capital. Si bien la crítica social estuvo presente en el cine de Cantinflas desde su primera etapa, su película más abiertamente política es Su Excelencia, de 1967, en la que interpreta a Lopitos, un burócrata de la ficticia República de Cocos, de la cual, por azares del destino, termina siendo nombrado embajador, participando en una asamblea internacional en la que su voto será decisivo para determinar qué bando dominará el mundo, si los verdes, trasunto de Estados Unidos, o los colorados, trasunto de la Unión Soviética. Al final, Lopitos pronuncia un memorable discurso criticando a ambos bloques, exhortándolos a conseguir la paz y la libertad. A inicios de la década de los 70, la influencia y la popularidad de Cantinflas era tan grande que tuvo su propia serie de dibujos animados, titulada Cantinflas Show. Contó con la participación del animador español José Luis Moro, y el propio Mario Moreno daba voz al personaje principal.
Compuesta por 53 episodios, tenía un enfoque didáctico, con la idea de ilustrar y entretener al público infantil con temas como la mitología, la historia y la ciencia. En 1982, Hanna-Barbera adoptó la serie, titulándola Cantinflas y sus amigos. Además del inglés, se dobló también en idiomas como el chino, el francés y el ruso. Uno de los personajes más reconocidos de Cantinflas fue el del agente 777, que apareció en varias de sus primeras películas, como El gendarme desconocido, de 1941, o El bombero atómico, de 1950. Ya en su última etapa, lo retomó como protagonista en la película El patrullero 777, de 1978, en la que ofrece una mirada un tanto conservadora a una serie de problemas que acontecían en la capital mexicana. Se dice, por cierto, que el 777 era el número cabalístico de Cantinflas, quien pudo haber heredado de sus padres ese carácter supersticioso, pues registraron como su fecha de nacimiento el 12 de agosto, aun cuando nació el 13. La última película de Cantinflas fue El barrendero, rodada en 1981, y en ella interpretaba a Don Napo, un humilde barrendero que lo único que quiere es una nueva barredora para cumplir con su trabajo. La cinta presenta algunos puntos flojos de la última etapa de Cantinflas, como su tendencia a un sermoneo moralino, un humor más simplón y edulcorado, y una trama un tanto absurda, pero no deja de ser entrañable ver al cómico en su última actuación, llorando además en una de las escenas finales tras ver su sueño realizado, como si supiera que se estaba despidiendo de la gran pantalla. Aunque Valentina Ivanova fue el gran amor de la vida de Cantinflas, tras su muerte, Mario Moreno intentó formalizar una nueva relación cuando conoció a la actriz española Irán Eori, a quien le propuso matrimonio en 1969. Sin embargo, ella no aceptó por darle prioridad a su carrera. Hágase para allá y páseme el cojín. ¿Cómo páseme? ¿No le tocó a usted ayer? ¿No quedamos que este año era trisiesto? Y pues me toca a mí. Y no me arrime los pies, ese es porque ya me tiene usted todo rasguñado. ¿Por qué no se corta las uñas? Otra relación, aún menos afortunada, fue la que tuvo con la estadounidense Joyce Jett, quien lo devastó moral y económicamente al iniciar un juicio de divorcio construido sobre la mentira de que se había casado con ella legalmente. Se dice también que la actriz Miroslava Stern se suicidó por amor a él en 1955, cuando estaba todavía casado con Valentina. Aunque en una de sus últimas entrevistas, Mario Moreno declaró que Cantinflas nació con él y que eran prácticamente una misma persona, lo cierto es que se puede hablar de varias diferencias entre ambos. A diferencia del transgresor personaje del Peladito, que se sacaba ingeniosamente provecho a su incultura, Mario Moreno se volvió un apasionado por la lectura y llegó a ser un actor metódico y perfeccionista. Además, con el tiempo se volvió huraño y políticamente conservador, llegando a ser nombrado consejero del presidente Díaz Ordaz, tristemente célebre como represor, que en 1968 ordenó la matanza de estudiantes. El 20 de abril de 1993, a los 81 años de edad, falleció en la Ciudad de México Mario Moreno Cantinflas, a causa de un cáncer de pulmón que le fue detectado 2 meses antes de su muerte. La noticia de su fallecimiento causó gran pena y conmoción, no solo entre los mexicanos, sino también en otros países que le rindieron homenajes póstumos. Su funeral duró 3 días, y las multitudes que rodeaban a Mario Moreno Ivanova mientras trasladaba la urna con las cenizas de su padre, hicieron patente el gran cariño del pueblo mexicano por uno de sus mayores íconos culturales. Finalmente, el mayor legado que dejó el Mimo de México está en su obra y en su enorme impacto en la cultura popular de México y de muchos otros países de habla hispana. Así se constató en los homenajes que en 2011 se llevaron a cabo con motivo del centenario de su nacimiento. Uno de ellos fue la exposición fotográfica que se instaló a lo largo del Paseo de la Reforma en la capital mexicana. Un compendio de toda su carrera que fue contemplado con entrañable admiración por ese pueblo al que Cantinflas le dio el gran regalo de la risa. ¿Y tú? ¿Conoces más detalles de la vida de Mario Moreno Cantinflas? Te invito a dejar tus comentarios para saber qué opinas de este gran artista.